Buenos días. Hoy vamos a introducir el tema 4, ¿vale? El tema 4 es revolución genética. Así que si por favor abrís vuestros libros por la página 78, en este vídeo, si observáis, lo que voy a hacer es una pequeña introducción del tema, ¿vale? Voy a hablar a grandes rasgos de ciertos temas y después vamos a profundizar en muchos de ellos, ¿vale? Entonces, como introducción, lo primero es revolución genética, el título. ¿Esto qué significa? Desde principios del siglo XX se han realizado muchísimos estudios para poder conocer en profundidad cómo es nuestro material genético, ¿no? Dentro de esa célula, en concreto nuestra eucariota, y dentro de esa célula eucariota, ese ADN que nosotros tenemos dentro, ese ADN pues entraña un montón de información, tiene muchísima información acerca de todo lo que es el organismo, ¿vale? De lo que es el ser humano. Entonces se ha tratado de estudiar este ADN para poder entender primero cómo es la herencia, entender cómo somos nosotros y después obviamente poder modificarlo, ¿vale? Entonces, revolución genética quiere decir eso, ¿no? Todos esos estudios que se han hecho y cómo se ha evolucionado tantísimo en esos estudios desde principios del siglo XX, ¿vale? Entonces, yendo al origen de todo, ¿no? El origen de la vida. El origen de la vida se data alrededor de hace 3.500 o 4.000 años, 4.000 millones de años. Esto es especulativo, tampoco nos podemos pensar que esto es ciencia exacta porque la forma de estudio de esto no puede ser con exactitud debido a imaginar el tiempo que ha pasado, ¿no? Entonces, alrededor de 3.500, 4.000 millones de años aparecieron los primeros seres vivos en la Tierra. El primer ser vivo en la Tierra no fue una vaca, ni mucho menos, ¿vale? El primer ser vivo que surgió fue, pues imaginaros, un microorganismo, es decir, muy chiquitito, que podía ser muy similar a lo que ahora conocemos como bacterias. Era, por supuesto, una célula mucho más simple que la nuestra, era una célula procariota. Y ese origen de la vida se suele colocar o localizar en los fondos oceánicos, ¿vale? Entonces, ahí, ¿por qué en el fondo oceánico? Si os acordáis, en los fondos oceánicos lo que ocurría es que no llegaba la radiación ultravioleta del Sol, que se eliminaba cualquier posibilidad de vida. Entonces, en el fondo oceánico, a salvo de esa radiación ultravioleta, con calor suficiente debido a las fumarolas que venían del manto, ¿no? Esas, digamos, aberturas que había en la corteza oceánica y por la que salía manto, es decir, muchísimo calor del interior de la Tierra, pues esa temperatura junto con las diferentes sustancias químicas que había allí hacía que se mezclaran, ¿vale? Hasta que empezaron a surgir moléculas un poquito más complejas. Pues al principio tendrías iones de hierro, de sodio, carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿no? Y se fueron uniendo y fueron formando moléculas más complejas, como por ejemplo las proteínas, como por ejemplo los glúcidos, como por ejemplo los ácidos nucleicos. Estas a su vez se fueron uniendo y ya fueron, formando los orgánulos que iban a formar posteriormente esa célula procariota, ¿vale? Entonces el origen de la vida un poco creemos, por lo menos las últimas teorías creen que va por ahí, ¿no? Por esos fondos oceánicos y esa mezcla de sustancias químicas que al final formó una célula muy primitiva, que es la célula procariota, una bacteria, para los que no sepamos demasiado, ¿vale? Entonces, esto es el origen de la vida, pero desde esa primera célula chiquitita, microorganismo, a todo lo vivo que hay ahora, imaginaros la cantidad de especies, ya no solo animal como nosotros, vegetal, hongos, prototistas, el reino de la vida, los reinos de la vida son inmensos y hay una cantidad inmensa de millones de especies. Entonces, ¿cómo hemos llegado
a esa diversidad, ¿no? Bueno, pues eso es algo que también vamos a estudiar en este tema. Por otro lado, cuando tú ves a las especies, las ves muy diferentes, ¿no? Nosotros y una seta no nos parecemos mucho. Tenemos más en común de lo que creemos. Tenemos alrededor de un 30-40% de nuestro material genético va a ser como a una seta. O sea que algo nos parecemos. Pero somos muy diferentes, ¿no? Nuestros rasgos, nuestro desarrollo de nuestro sistema nervioso es completamente diferente. Entonces, lo que sí vemos claro es que de las diferentes especies, todos los progenitores, cuando tienen descendientes, pues esos descendientes se parecen muchísimo a los progenitores, ¿no? Son casi idénticos a los progenitores en cuanto a características, ¿no? Los brazos, piernas, sistema nervioso, sistema digestivo, sistema reproductor, todo es igual. Vale, pero cuando decimos casi idénticos, ¿vale? Este casi idénticos es esencial para la evolución, ¿vale? Para explicar cómo hay tantas especies diferentes. ¿Por qué? Porque si mi hija no es exactamente igual que yo, que soy su madre, quiere decir que su material genético no es exactamente igual que el mío. Y eso es muy bueno. ¿Por qué es muy bueno? Pues porque hay un señor que se llama Charles Darwin, que junto con otro que se llamaba Wallace, explicó cómo evolucionaban las especies. Y te decía que los individuos de diferentes especies tenían características o rasgos diferentes, ¿no? Como mi hija y yo. Entonces, en un momento en el que en el ambiente había un recurso que faltaba o que era escaso, habría ciertos elementos de la población, ciertos individuos de la población capaces de adaptarse, conseguir ese recurso y sobrevivir, mientras que habría otra parte de la población que no sería capaz de conseguir ese recurso y moriría, sería incapaz de reproducirse. Un ejemplo, para que no sea tan teórico. Darwin siempre ponía el ejemplo de las jirafas de cuello alto, jirafas de cuello corto. Vale, hace miles de años pues habría jirafas de ambos tipos. Ya explicaremos por qué había jirafas de diferentes tipos. Pues las había con cuello largo, las había con cuello corto. Entonces, en un momento de escasez de alimentos, las jirafas de cuello alto tenían una ventaja, que era que podían llegar a las copas de los árboles más altos y podían alimentarse. Las jirafas con el cuello más corto solo podían llegar a la base de los árboles, con lo cual no se podían alimentar todas, con lo cual no se alimentaban y morían. No llegaban a reproducirse porque no podían alimentarse, por lo cual morían. Ese material genético, esas características que hacían, o esa parte del ADN de una jirafa que hacía que tuvieran el cuello corto, eso se perdió. Mientras que el material genético de una jirafa de cuello largo, eso perduró, porque esas jirafas sí eran capaces de reproducirse y de que su descendencia tuviera parte de ese material genético que fue muy bueno, en ese caso el cuello largo. Y eso es lo que trataba de explicar Darwin a través de muchísimos estudios y haber estudiado muchísimas especies, sobre todo los pinzones de las Islas Galápagos, pero estudiando durante 5 años esas especies, es a la conclusión que llegó, que había un mecanismo al que llamó selección natural, en el que en un ambiente dado, con unos recursos específicos, ciertos individuos iban a tener una ventaja sobre otros. Entonces, esa ventaja, él no sabía llamarle gen o genética, un material genético, pero sí sabía que tenía una ventaja y eso les hacía perdurar, ¿vale? Entonces, eso era una selección realmente que había sido, digamos, facilitada por la naturaleza. Tú limitas un recurso y el que sobrevive gana, ¿vale? Entonces, eso es más o menos selección natural. Cierto es, y no quiero que penséis, porque siempre se ha hablado de Darwin como sobrevive el más fuerte.
no es el más fuerte, no necesariamente la fuerza va a ser el condicionante que te haga sobrevivir, es el más adaptado al medio. En un medio cambiante, el que sea capaz de adaptarse a eso, pues sobrevivirá. Por ejemplo, imaginaros una presa, ¿no? Un conejo. Un conejo, puede haber conejos de diferentes tamaños, de diferentes colores, ¿vale? Entonces imaginar un conejo muy grande y un conejo muy pequeño, es más fuerte el conejo grande, pero es más fácil de ver también por un zorro o por un lobo, que es su depredador natural. Entonces, para un conejo pequeñito es mucho más fácil esconderse y que no te coman, mientras que un conejo grande no. Entonces, la selección natural ahí, ¿cómo actuaría? Pues el conejo grande desaparecería porque se lo comerían los zorros y los lobos, el conejo pequeño perduraría y así sobreviviría generación a generación. ¿Vale? Más o menos entendido, espero, la selección natural, si no me lo decís. ¿Vale? Muy bien, pues como hemos dicho, hemos estado estudiando la evolución y cómo los caracteres, cómo esos rasgos definitorios de una especie se van dando de padres a hijos, de padres a hijos. Bueno, pues la persona que por primera vez estudió esa herencia, el que mi hija tuviera los ojos marrones como yo, o que tuviera una nariz como yo, eso, el primero que lo hizo fue Gregor Mendel, ¿vale? Que el próximo vídeo nos vamos a dedicar a explicar las teorías de Mendel. Y él inició la ingeniería genética y nos explicó un poco cómo funcionaba la herencia, qué era un rasgo dominante o una característica, después hablaremos de carácter, una característica dominante y qué era una característica recesiva. ¿Vale? Eso lo hablaremos después. Yo espero que esta introducción al tema os haya sido útil y que lo hayáis entendido bien. Muchos de estos puntos ya los habíamos tratado con mayor profundidad el año pasado, pero también es cierto que había gente que el año pasado no estaba. Entonces yo espero que con esta introducción se haya entendido bien. ¿Vale? Muchas gracias. Hasta ahora.